Bueno, en Cuba yo también fui emprendedor allá. Me dediqué siempre al rubro de lo que es la electrónica. Tenía en mi casa un taller de electrónica donde me dedicaba pues, a reparar todo lo que era equipo de audio. Sin embargo, de telefonía móvil no hacía tanta cosa. Me dedicaba más a la parte de audio. Tenía un audio también que contrataba, fiestas, 15, bodas, ese tipo de cosas. Y pues aparejado también a eso, trabajaba para una empresa en Cuba que se llama EIMA, la EIMA, Empresa de la Informática y las Comunicaciones del Ministerio de la Agricultura. Y en eso también hacía reparaciones de informática, ese tipo de cosas. Entonces como que manejaba todo eso al mismo tiempo. Después, al tiempo, se vino la pandemia, todas las complicaciones, trancados en casa. Y a raíz de eso, pues, tuve la suerte de conocer a Lari En pandemia, después de pandemia, en esa etapa. en esa etapa, en esa etapa. ¿De dónde son? Porque primero que todo, no me has dicho toda esa experiencia, ¿dónde eres? ¿De dónde eres en Cuba? Somos, bueno, de las Tunas, pero precisamente no del centro de la ciudad. Somos de un municipio llamado Manatí. No sé si se acuerdan cuando el ciclón Ai. Somos del municipio en el que Rubiera no supo decir cuando estaba pasando el ciclón en ese momento. Él decía que el ciclón iba por un punto entre Nuevitas y Holguín. Sí. Ese punto, es decir, Éramos el punto. el tema es que somos de un pueblito que es muy poco conocido en Cuba. No, nunca lo había escuchado, humilde. sinceramente. Yo tampoco. Un pueblito muy, municipio. muy humilde, muy tranquilo. Ahí transcurrió toda nuestra infancia. Por lo menos yo tuve una infancia muy feliz. Bueno, el tema de la pandemia, conocí a Lari y ahí, bueno, salió nuestro amor, empezamos a conocernos. Lari también, una chica con emprendedora, Qué con bien. muchas ideas. Y pues cuando nos juntamos salió un nuevo proyecto. Por eso que le hablo un poco de parte de Lari. Claro. Que, Yo, déjame decir yo en qué trabajaba para entonces que tú sigas hablando del emprendimiento. ¿Así está bien? Sí, Vale. no, Parece. perfecto. Ahora quiero que Dale. Lari me cuente entonces la versión de sus hechos. Bueno, la versión de mis hechos. Yo, niña de casa, viviendo con mamá y papá, imagínense, con mis abuelos también. Me gradué de rehabilitación en salud, que es como una rama de la fisioterapia. ¿Eso viene siendo que una licenciatura? Sí, una licenciatura de 5 años, sí. Mm. Lo que pasa que la base era fisioterapia. Comencé estudiando fisioterapia, al año cambiaron la carrera y le hicieron rehabilitación en salud, Ya. que es más bien una carrera que llevan 5 carreras en una. Fue lo Ya. que hicieron, Sí. ¿viste? Que es una carrera que no existe en el mundo, solo en Cuba, que por eso acá no revalido. Sí, Pero no bueno, pero sabía. tienes el conocimiento Pero, porque al final claro, es tipo que es lo medicina importante. en... claro. Y entonces trabajaba en una sala de rehabilitación en Cuba, más bien haciendo de rehabilitadora. Y llegó la pandemia y fue cuando conocí al Joan. Extraño, ¿verdad? Conocerse en pandemia, porque es cuando las personas más Más aisladas distantes. estaban. Claro, y lo Sí, ustedes se curioso es que conocen. vivíamos en el mismo pueblo y no nos conocíamos. ¿Vivían cerca? Vivíamos muy cerca, eso Sí. también influyó. ¿Verdad Y- que no se conocían? Porque Claro. tengo entendido que en Ni los de pueblos vista. todo el mundo se No, conoce. Yo él la conoce- conocí a ella de Claro. vista en algún momento, pero no era así como No un coincidimos. conocido que tú lo ves, la gente de tu pueblo que la ves muchas veces, muy Claro. seguido, no. Ni coincidimos nunca en ningún lado. Ni No, Usted nada. dice que era nada. de su casa trancada, entonces Claro. era Sí, difícil claro. que pudiera agarrarla por ahí por la calle. Y yo así conocí a mi papá. Sí. Yo así conocí a mi papá porque mi papá trabaja en un taller de mecánica. Y De el Joan tornería. de Entonces, el suegro tornería. fue el que ayudó a... Y entonces el Joan, como tenía su emprendimiento de arreglar equipos de electrónica y de música y todo eso, iba y hacía trabajos en el taller con mi papá. Por ahí Y vino todo. entonces, él conocía a mi papá, pero yo a él nunca lo había visto, ni nada, ni a tu mamá, ni nada, ni a la familia, no Mira, lo qué conocía. bien, qué bien. Y de ahí entonces empezamos la relación y empezamos con el emprendimiento. ¿Qué hacían? ¿Qué emprendimiento fue el primero que surgió ya como pareja? Como pareja, el primer emprendimiento que fue de hecho, el único que tuvimos allá así, porque ya después vinimos para acá, para Uruguay, fue el tema del paquete. El paquete. Sí. Lo conozco, ese es uno de... Sí, Por eso nosotros te iba a también hablar. emprendimos. Bastantes años eso. Por eso, el tema está que yo tuve una idea, yo en La Habana creo que también tuve muchas referencias de La Habana, que en La Habana había un sistema que ahora no me acuerdo cómo era que se llamaba, de las redes Wi-Fi, allá en La Habana,
Bueno, el tema fue que todo el mundo distribuía en mi municipio, en mi pueblo, el paquete, pero vía memoria. Tenías que ir a su casa Claro. con la memoria, el disco y grababa. Claro. Entonces, cuando aquello, yo implementé allá un sistema nuevo que era por vía Wi-Fi. Me creé un servidor web, empleé, digamos, tipo un Netflix. Creé una plataforma, las personas podían... ¿Cuál usabas? Usaba un... ¿Te recuerdas el nombre de la aplicación? Porque yo también hice una de esas. Al final nunca la puse en práctica, pero Sí, me quiero Plex o... Estaba Estaba Plex y había otra. Y no, pero yo usaba era el icono, es como un delfincito. Yo hice una, pero nunca la llegué a ejecutar porque en La Habana como tal, ¿cómo decirte? Nosotros vivimos en el centro de Habana y ahí era complicado con el tema de los vecinos. Se tiraba mucho, vamos a decir, la policía con el tema de la antena. Sí. Esas cosas, y no sé, todos los cables, todas las cosas. Y me iba a traer un poquitico de problema. Cualquier, vamos a decir, chivatazo que Claro, se sí. diera, me iba a buscar problemas. Entonces decidí no Evitaste. hacerlo. Bueno, esa aplicación ahora me acordé, WinFTP se llamaba. Era una plataforma en la que tú, vía código, podías crear usuarios y por la dirección física de cada dispositivo, lo agregabas y tenía clientes. Las Esa era personas buena- estaban muy buena maravilladas idea con esa. eso. Porque desde una computadora, un celular, las personas no solo podían descargar, sino que podían ver en tiempo real. Y eso fue algo muy novedoso. Llegaste a tener una red grande de clientes. Muchos. ¿Cobrabas O sea, mensualidad? sí, frente a casa de Lari había un complejo de edificios. Habían 4 edificios, ¿no? Más. Eran más, ¿no? Y ahí teníamos muchos clientes. Y eran con nanoestación, M2, M5. Una pregunta con respecto a eso, porque una de las cosas que me chocaba a mí en ese tiempo es el cliente como tal, ¿qué tenía que tener? ¿Un equipo, un nano? ¿O con un router o algo? ¿Cómo le llegaba la señal a su computadora o a su...? Solamente con tu teléfono. Como tú conectarte a la Wi-Fi de tu casa. El rango tuyo daba, los equipos te daban un rango amplio. Sí, yo creé en casa de Lari, compré un tubo inmenso y lo fui haciendo, hice una antena Vaya. Porque larguísima. nosotros, explícale que nosotros vivíamos en una biplanta, que arriba vivíamos nosotros y abajo mis abuelos. Entonces, al Placa vivir libre. en una biplanta, no, era techo de zinc. Esa es otra historia. Y entonces, como vivíamos en una planta, en una segunda planta, yo compré un tubo y del tubo hacia arriba súper larguísimo, que hasta teníamos que poner unos winches para atarlo. Todo aquello era un dilema. Cada vez que había que darle mantenimiento a los equipos con el suegro, no, pero el suegro siempre se portó bien y refunfuñaba un poco, pero Di no lo dejaba. contrario, di lo contrario. Porque ¿qué pasa? Que al ser el zinc, el techo, porque en mi casa en el 2008 se fue el techo con el Ciclone. Y es de un zinc de esos rojos, no sé si allá en La Habana. No, Sí, no, sí. Es un Sí, techo las tejas venezolano. sí, que son como que pintadas de rojo. Sí, son rojos con yo una no me doy capa cuenta. como de petróleo, una cosa, un asfaltito. Sí, sí, sé una cuáles cosa. son. Y es un techo de que tú al pararte, si pesas mucho, Sí, claro, se cede rompe. y se rompe, Claro. ¿viste? Y era todo una odisea porque ya no tenía conexión y había que bajarlo. Cada vez que había algo, había que bajarlo. Sí, eso trae, pero bueno, parte Pero parte- bueno. Pero era muy, muy novedoso eso. Sí. Y todo, No. las personas, cuando íbamos a ser clientes, pasamos, Lari y yo, por la casa de los clientes y se decíamos, la dejaba mira, unos días gratis. exacto, te lo dejo 24 horas gratis, Claro. tú lo pruebas, Yo ahí- mañana. Y pienso que aparte de lo novedoso también, en el momento que lo empezaron, Pandemia. plena pandemia, que las personas tenían que estar en casa. Qué mejor idea Exactamente. que Y no se iba la corriente en entretenimiento. ese tiempo. También. Era un negocio muy bueno que estaba despuntando Sí. muy bien. ¿Cuánto cobrabas mensual? Y cuando aquello cobramos, creo que empezamos por 40 pesos, Sí. después subimos A 100 y algo, ¿no fue? a 100 y algo de pesos cuando Estamos aquello. hablando del 2020 más o menos. Sí, 2020. Sí. 2020. Cuando Sí. aquello era un pueblito que no se podía aspirar Sí, a cobrar claro. mucho. Yo en ese Claro. tiempo, yo quería hacerlo en el 21. Esa idea yo la surgió aquí en Uruguay. Yo estaba en el 19 de Uruguay al tener internet, tener tantas cosas, y me agarró la pandemia que me quedé trancado, no podía viajar a Cuba, y tuve mucho tiempo para pensar en muchas cosas. Y como ya tenía pasajes para irme, mi cabeza no funcionaba pensando en cosas para acá porque tenía que irme. Claro. Y tuve como 8 meses pensando en qué iba a ser novedoso en Cuba. Y una de las... Todavía tengo una libreta, que creo que no sé si la traje, no, una libreta donde tenía apuntado todas las cosas, ideas que me surgían de los negocios. Y uno era ese, y lo llegué a conformar y todo. Lo que imagínate, tú cobrabas 40 pesos. Yo iba a empezar por un monto como de 300, 500 pesos. Para toda la diferencia Sí. en Ah, el la mismo capital. tiempo de un lugar a otro. Claro. En La Habana Claro. cualquiera pagaba 250 pesos por eso mensual. Claro. La diferencia. Bueno, y a todas las personas que yo le decía, cuando yo pasaba por un lado, le decía a la gente,
me prestas tu teléfono, yo te lo agrego a la conexión y tú lo pruebas. La gente como que un poco inseguro, ¿no? Dudaba. Y ya cuando tú ibas al otro día a ver a la persona, era otra la que estaba. No, sí, por supuesto, dale, ya, Qué bueno. automáticamente. Y era muy bueno. Era una aplicación, ya te digo, me dejaba ver el tráfico en tiempo real, quién estaba descargando qué estaba descargando. Me permitía tener cierta estadística de qué era lo que más se veía y así, para poder. Y así tenía yo, en mi municipio se le llamaba la fritura, no sé cómo era que así se le llamaba las actualizaciones que salían del paquete diario. Ah, no. Nombres de allá. No se Y llama la actualización. Ay, ay. bueno, así se le nombraba allá. Y la gente era súper que pendiente. Aparte, como tenía eso, me compré una computadora bastante responsable, que era tipo servidor, y monté chat Tenía que tenerla interno. prendida el día entero. Sí, claro. 24/7, No, no porque se Sí. podía si no, apagar. se le iba la No. conexión a todo el mundo. Hasta con una batería que le pusimos también, por si una se iba Por la si se iba corriente, la poderla corriente. apagar. Compramos Qué una bien. UPS súper que responsable. Ella me aguantaba más o menos 2 horas cuando se iba la corriente. Y cuando eso daba. Qué Y bien. así, monté un sistema de chat interno entre usuarios. Sí, completo, ya. No, Netflix cubano. ya te digo. El Netflix de Manatí. Exacto. Y era ¿Hasta muy, qué? era muy novedoso, pero ¿Hasta? a un usuario, una madre que tenía una casa, tenía un niño con un tablet y supuestamente en una escuela le encontraron fotografía al niño en el tablet en la escuela. Y le Y echaron la eso culpa. desencadenó a que nos llamaran la atención. Yo, no, ustedes pueden sentarse en la computadora ahora Eso lo mismo. hacía sin licencia y sin nada, imagino. Eso era... Porque en Manatí no creo que haya mucho problema con eso. La pasaban, nosotros vivíamos en una avenida central, pasaban y se veía la antena y todo, pero como que no le prestaban mucha Claro. atención a eso. Mientras que no te metieras en ciertos temas de Sí, política y claro. demás, ellos no. Es así. Y entonces, pues se le encontraron eso y como que nos llamaron, ahí ya nos llamaron la atención. Yo, no, pero no hay ningún problema. Ustedes se pueden sentar ahora mismo en la computadora, en el servidor y revisar a punto a cabo lo que usted quiera. Que sería incapaz cómo voy a subir ese tipo de contenido, como darme un tiro yo Ese es el mismo, ¿no? negocio. Claro. Y a raíz de ahí ya se empezó como que a complicar más la cosa y yo le dije a Lari, se me empezaron a complicar los insumos para el taller, el tema del audio cada día había menos trabajo y todo se empezó a hacer menos, hacer menos, hacer menos. Y le dije a Lari, no, ya, no hay más por donde agarrar aquí. Porque ya ahí Vamos. estábamos en la etapa del 2021, que sí estaba todo cerrado, todo, que era, daban por la tarde, ¿cómo era? Toque de queda. Que tú no podías salir de tarde de la casa, a las 6 de la tarde nadie podía andar en la calle Sí, ni sí. nada. Y todo fue así hasta que dijimos, no, aquí lo que queda es irnos.